Vamos a ver qué nos quiere decir Dios en esta tarde, una hermosa tarde lluviosa. Gracias a Dios por esta tarde, porque a pesar que no hay luz, a pesar que está lloviendo, nosotros estamos vivos. Así que ya con eso solamente es gratitud a nuestro Señor, y lo alabamos y le bendecimos y los glorificamos, porque hay muchos que quisieran estar hoy en una reunión o en su casa o con su familia y no lo pueden hacer. Así que vamos a agradecerle al Señor y vamos a ver qué Dios nos quiere decir en esta tarde. Les invito a abrir sus Biblias en Romanos capítulo 8, verso 35. Romanos 8, capítulo 35. Romanos 8:35, y lo voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En mi Biblia dice, que no es la misma Biblia que ustedes, es una Biblia de estudio, dice la seguridad del creyente. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por el cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Qué hermosa esta palabra. Y fíjese que en este subtítulo que yo tengo acá, dice la seguridad del creyente. Y es verdad, nadie nos puede apartar del amor de Cristo. Nosotros estamos seguros, pero tenemos que entender la profundidad de estas palabras. Nadie nos puede apartar del amor de Cristo, salvo una sola cosa: nosotros mismos. Y eso nosotros tenemos que tener muy en cuenta, porque hay muchos cristianos que lamentablemente se agarran de este versículo y dicen: nada me puede apartar del amor de Cristo, Cristo me ama, Cristo se glorifica o Cristo me va a ayudar, y sin embargo vivimos lejos de la voluntad de Dios, vivimos lejos de la voluntad del Padre, vivimos como mejor nos gusta y nos viene en gana, y aún así creemos que Dios nos va a ayudar, que Dios nos va a bendecir y que Dios nos va a guardar. Eso es una gran mentira del diablo. Si leemos más atrás, más adelante dice: por causa de ti somos muertos, y somos contados como ovejas del matadero. Y esto está en el Salmo 44, capítulo y verso 22, y justamente está hablando por el castigo del pueblo de Israel por haberse apartado de la verdad de Dios, de los mandamientos de Dios, de los preceptos de Dios. Así que hay un castigo para todo aquel que se aparta de la voluntad de Dios, para todo aquel que elige vivir como mejor le plazca y no buscar realmente la voluntad de Dios. Pero esto, entendamos, no es únicamente para los incrédulos, para la gente que está en el mundo, sino que esto es especialmente para los hijos de Dios. La Biblia fue escrita para los hijos de Dios, no fue escrita para el mundano, porque al mundano no le puedes decir: no adulteres, no robes, no peques, no esto, no aquello. Pero esto está escrito para los hijos de Dios, para los que en teoría han nacido nuevamente, han sido renacidos,
a través del Espíritu Santo, entonces este es el manual a través del cual nosotros tenemos que vivir y a través del cual nosotros vamos a tener paz para con Dios. Nosotros siempre vamos a pecar. La otra semana, en la última predicación que yo hice, les recordaba que Jesús decía: vosotros que siendo malos, nosotros somos malos, nosotros siempre vamos a pecar, siempre vamos a hacer cosas en contra de Dios, pero nosotros nos debemos de arrepentir y buscar la santificación de nuestra alma, la santificación de nuestra vida, porque está en juego nuestra salvación eterna. Porque no importa en realidad lo que nosotros vivamos acá en esta tierra, ojalá podamos vivir de la mejor manera posible, gozando todas las bendiciones de Dios, pero si no es así, nosotros tenemos que entender que tenemos una vida eterna que guardar y que nosotros estamos preparándonos para pasar una eternidad junto al Señor. Y tenemos que entender y comprender lo que Dios demandó: sed santo porque yo soy santo. Y ser santos, muchas veces ya lo dijimos, no es andar con la Biblia atrás del brazo con una aureola en la cabeza, sino ser apartado para Dios. Y eso es una decisión que solamente a nosotros nos corresponde. Ya Jesucristo hizo todo, ya vino, ya entregó su vida, murió en la cruz del Calvario, resucitó, ascendió a los cielos, está sentado a la diestra del Padre, intercede por nosotros delante de la diestra del Padre, pero somos nosotros los que vamos a decidir si hacemos la voluntad de Dios o no hacemos la voluntad de Dios. Yo la verdad que hoy a la mañana me quedé maravillado porque mi esposa tenía que predicar allá en la iglesia central y bueno, yo iba a predicar acá y nosotros no nos decimos que vamos a predicar. Y hoy, esta mañana, la predicación de ella la tituló Tú decides, que es exactamente prácticamente lo mismo que esto, pero basándose en otra parte de la Biblia, que después les recomiendo que lea, Deuteronomio 28, las bendiciones y las maldiciones para el pueblo de Dios, si siguen o no siguen la voluntad de Dios. Anóteselo, Deuteronomio 28 en adelante. Y es tremendo. Y ahí nosotros vamos a ver que realmente hay un castigo. Hay un castigo para los hijos rebeldes, para los hijos que viven como mejor les parece, para los hijos que únicamente buscan su beneficio propio y se apartan de lo que es la voluntad de Dios. Fíjese qué es esto, porque la decisión es tuya. Dios ya no tiene la culpa. Somos nosotros los que decidimos si vamos a hacer tal cosa o no la vamos a hacer. Somos nosotros los que decidimos si buscamos a Dios o vivimos como seguimos acostumbrados a vivir, viviendo una vida cristiana light, simple, sencilla, sin mucho compromiso, pero nosotros tenemos que entender que ese no es nuestro llamado. El llamado del Hijo de Dios es un llamado a la santificación, es un llamado a apartarse para Dios, es un llamado a ser discípulos, es un llamado a la transformación espiritual de nuestra vida, porque para eso vino Cristo, porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, si moríamos nos íbamos al infierno, y el Señor vino para darnos vida, vida en abundancia, y transformar nuestra mente y sanar nuestra alma. Ese es el llamamiento que nosotros tenemos. Nosotros debemos buscar la santificación del Señor. Y ahí nomás, si nosotros en la misma parte de la Biblia, en Romanos 8:13, un versículo muy conocido, dice: porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Y qué significa vivir para la carne? No significa que no vayas a trabajar, no significa que no vayas a estudiar, a capacitarte, no significa ninguna de esas cosas. Lo que está diciendo es que nosotros no tenemos que basarnos en nuestros deseos, en nuestras decisiones, en nuestra forma de vivir y de pensar, sino que tenemos que buscar realmente la forma de Dios.
tenemos que ser transformados buscando la forma de Dios. Y vos fijate todo lo que dice acá: tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. ¿Cuántos hemos pasado esto? ¿Y cuántos le ha tocado pasar estas cosas y no han soportado? Y todas estas cosas van a pasar, porque está decretado el hambre para este mundo, está decretado el mal para este mundo, propio de los mismos pecados que se cometen en este mundo, por apartarse de la voluntad de Dios. Vienen las maldiciones sobre este mundo, vienen las maldiciones sobre la vida, y nosotros, si no estamos realmente fortalecidos a través del Espíritu Santo, vamos a fracasar, vamos a perder. Nosotros tenemos que entender que necesitamos vencer. Por eso dice el 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pero si nosotros vivimos a nuestra regalada gana y nosotros creemos que Dios nos va a bendecir y nos va a ayudar, olvídate, porque eso no es así. Eso no es así. Hay una maldición que viene para los hijos de desobediencia. Es una cosa cierta que nosotros vamos a equivocarnos y vamos a pecar. Pero una cosa es pecar involuntariamente y arrepentirnos y cambiar de actitud, y otra cosa es vivir plenamente en el pecado, porque total, Dios es bueno, misericordioso y Dios me va a perdonar. Yo conocí muchísima gente, pastores incluso, allá en Argentina, que vivían como mejor les parecía y se escudaban en ese versículo que ellos no pecaban, sino que era el pecado que moraba en ellos. Entonces ellos no pecaban. Mentira del diablo, porque vos y yo decidimos si vamos a pecar o no vamos a pecar. Vos y yo decidimos si le vamos a hacer la guerra al pecado o nos vamos a dejar seducir por el pecado. Vos y yo vamos a decidir buscar a Dios o buscar las cosas de este mundo. Somos nosotros los que decidimos, porque Dios te dio a vos y me dio a mí un libre albedrío. Entonces no le podés echar la culpa a Dios por lo malo que te esté pasando, sino que tenemos que analizar si nosotros realmente es culpa nuestra. Hay muchísimos cristianos que dicen que Dios lo puso en prueba. A veces sí, a veces Dios prueba nuestra fidelidad, es cierto. Pero la gran mayoría de las veces es una mentira del diablo, porque son consecuencias de nuestro pecado, son consecuencias de las malas decisiones que nosotros tomamos, son consecuencias de nuestras malas actitudes, de nuestra mala forma de vivir, y después le echamos la culpa a Dios, me puso en prueba. Mentira, sos vos, soy yo el culpable de lo que nosotros nos está pasando. Porque la palabra nos dice que Él va a bendecir a su pueblo, que sus pensamientos son pensamientos de bien y no pensamientos de mal. Y si algo malo está pasando en nuestra vida, tenemos que analizar si somos nosotros los culpables o si realmente es algo que se ha levantado contra nosotros. Pero como es mucho trabajo el analizarnos, seguimos viviendo como mejor nos parece y decimos, Dios me puso en prueba. Y no es así. La vida del cristiano no es una vida de rosas, sino es una vida de cambios. Es una vida de morir a nosotros mismos para que Cristo crezca a través de nosotros. ¿Pero para qué? Para santificarnos, para limpiarnos, para llegar el día de mañana cuando el Señor nos llama a su presencia, nos permita pasar a su reino y no nos diga apartado de mí, hacedor de maldad. Porque eso también va a pasar. Muchos dicen que Dios es un Dios de amor, un Dios perdonador. Sí, si nos arrepentimos. Pero si no nos arrepentimos, si nosotros queremos seguir viviendo y escudando nuestras malas actitudes con que Dios es perdonador, nuestro fin no va a ser bueno.
Es algo que nosotros tenemos que entender. Y mucha gente no lo entiende. Por eso hay mucha gente que viene a la iglesia y viene pidiendo montones de cosas y por ahí como no las recibe, se van y dicen que es una mentira, que la iglesia no sirve, que todas son cosas, que la Biblia son mentiras. Hay muchísima gente que dice eso porque no han recibido, pero no han puesto el ojo en lo primero, que es la salvación del alma y el perdón de los pecados. Porque Jesucristo no vino a hacernos ricos, no vino a hacernos poderosos, no vino a que tengamos grandes autos, mansiones, no vino para darnos el gran esposo o la gran esposa. Él vino para salvar lo que se había perdido, Él vino para rescatar nuestras almas, para librarnos del castigo eterno, del infierno eterno, donde va a ser el lloro y el crujir de dientes. A eso vino Jesucristo. No vino para que vos seas rico, no vino para que yo tenga un nombre, no vino para que tenga un título. Él vino para salvar mi alma que estaba perdida. Y yo tengo que entender eso. Si yo entiendo eso, si yo realmente entiendo eso, voy a entrar en este versículo que dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Esas cosas, si bien nos van a conmover en nuestra vida, vamos a saber que no eso es lo importante, porque lo importante es la salvación de nuestra alma. Y es un trabajo muy grande esto. Yo me río por un caso que me pasó a mí, y este es un testimonio, en que uno no tiene que estar basado en las emociones, sino que tiene que estar basado en el entendimiento de la palabra y basado en la fortaleza que da Dios en el Espíritu Santo y no creerse superior a lo que uno es. Yo siendo muy jovencito en el Evangelio, una vuelta solo orando en la iglesia porque con mi esposa éramos cuidadores de un templo y teníamos las llaves y teníamos autorización para orar. Yo estuve orando un montón de tiempo ahí y en un éxtasis espiritual yo le dije al Señor: Señor, ¿qué me importa no tener que comer si tengo de tu Espíritu Santo? ¡Ja! Madre mía, entré en una prueba que sí no tuve que comer, y mi fe empezó a flaquear. Y preguntándole al Señor por qué, me hizo recordar mis palabras, que nunca más me las voy a olvidar. El Hijo de Dios no tiene que guiarse por las emociones. El Hijo de Dios tiene que guiarse por la autoridad del Espíritu Santo y por la guía del Espíritu Santo. Pero si nosotros no oramos, si nosotros no clamamos, si nosotros no leemos, si nosotros no ayunamos, si no tenemos una actitud humilde delante de Dios, ¿cómo vamos a recibir la guía del Espíritu Santo? Si Él mira de lejos al soberbio, Él lo mira de lejos, es más, lo aborrece, lo abomina. Eso dice en Proverbios 6:16. Él abomina esas cosas. Y fíjese qué tremendo, porque nosotros pensamos que Dios todo lo perdona y que Dios me va a perdonar, y sin embargo yo vivo como mejor me parece. Y se lo voy a leer para que tenga bien en claro. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, los soberbios, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. ¿Me escuchó bien? La cita es Proverbios 6:16 al 19.
Preste mucha atención, porque ¿quién no se levanta a veces en altivez? ¿Quién a veces no alarga una mentira? ¿Quién a veces no derrama sangre inocente? Si bien nosotros, en esta época, cuando se escribió este proverbio, sí había guerra, sí había matanzas, pero hoy nosotros derramamos sangre inocente cuando nosotros criticamos al hermano, cuando nosotros acusamos al hermano, cuando no tenemos amor por el hermano. Es como si nosotros matáramos a nuestro hermano, y muchas veces nosotros matamos la fe de nuestro hermano con nuestras actitudes. Quiere decir que también estamos derramando sangre inocente. Si bien no la sangre literal, sino la sangre espiritual. Y estas cosas abomina a Dios. Y no solamente que abomina esas cosas, sino que abomina el que las hace. Así que ojo con esto. Dios es grande, es bueno, es misericordioso, es perdonador, pero también es fuego consumidor. Y va a llegar un momento en que nosotros estemos delante de la presencia del Señor y el Señor nos va a decir, no pasás. Y nosotros le vamos a decir, Señor, yo predicaba en Amberes, me prediqué a la mañana, hice un retiro. Apartate de mí, hacedor de maldad. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Lo que se estaba hablando hoy al principio. Tuve hambre y no me diste de comer. Estuve desnudo y no me vestiste. Estuve enfermo y no me fuiste a visitar. Nosotros realmente, para ser acreedores de la bendición de Dios, nosotros debemos de caminar como Dios quiere que caminemos. Olvidémonos, si realmente estamos caminando chuecos, de que Dios nos va a bendecir. Fíjense en el pueblo de Israel, tenían todas las promesas. Ellos caminaron en el desierto, había una nube que los tapaba del sol del desierto, 40, 50 grados, iban caminando a la sombra, todo chévere, como dicen ustedes los colombianos. De noche había una columna de fuego que los iba guiando. Comieron el maná del cielo, comieron carne del cielo, bebieron agua de la roca, y de los 2 millones que salieron, solo 2 pasaron. Los demás murieron en el desierto, y Dios los castigó y dijo que iban a morir en el desierto porque se habían rebelado a su palabra, a su voluntad y a sus mandamientos. Porque habían buscado cualquier otra cosa menos la voluntad de Dios. A pesar de haber visto las plagas de Egipto, a pesar de haber caminado en seco por el Mar Rojo, a pesar de ver todos los milagros, sin embargo no pasaron. Y yo te pregunto, ¿nosotros hemos visto alguno de esos milagros? No. Y si Dios no perdonó a su pueblo que vio esos milagros, ¿qué pensás que va a pasar con nosotros si no caminamos como Dios quiere que caminemos? ¿Qué piensan que va a pasar? Nosotros tenemos que entender y comprender que somos llamados a limpiar nuestra vida, a santificar nuestra vida. Y no importa lo que me diga el otro, no importa lo que me diga mi familia, yo tengo que respetar a mi familia, pero no me tiene que importar lo que ellos me digan, sino que yo tengo que entender que yo tengo que permanecer en la salvación que Cristo me compró en la cruz del Calvario. Esa es mi finalidad. Esa es mi única finalidad en esta tierra, conservar la salvación, viviendo lo que Dios quiere que yo viva, sabiendo que Dios quiere el bien para mí, y lo que Dios quiere que nosotros vivamos no es para mal, no es para mal, sino que realmente es para bien lo que Él quiere, lo que Él nos pide. Y está en nosotros, si nosotros realmente queremos vivir dentro de la voluntad de Dios. Yo les dije que lo lean, léanlo en su caso, pero yo le voy a leer un poquito.
Deuteronomio 28:2. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás tú en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Amén. ¡Qué hermosa palabra! Y el Hijo de Dios, la gran mayoría, recuerda justamente el último versículo. Por un camino vendrán contra ti, por 7 saldrán corriendo de delante de ti. Pero nos olvidamos de los otros versículos que nos habla acerca de la forma que tenemos que vivir, de ser realmente bien cristianos, de amar a Dios, de cumplir con su voluntad, de cumplir con sus decretos, y nos olvidamos. Y muchas veces agarramos la Biblia, agarramos un versículo que mejor nos conviene y nos quedamos con eso. Y nos olvidamos que la Biblia, la palabra de Dios, es toda una nueva forma de vivir para nosotros. Y el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar a poder vivir de esa manera. En lo que yo les leí acá en el versículo, en Romanos 8:13, decía, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Necesitamos llenarnos del Espíritu Santo. Él es nuestra guía, Él es nuestro compañero, Él es el que nos fortalece, Él es el que nos ayuda, Él es nuestro maestro, porque Él nos va a enseñar todas las cosas que estén de acuerdo a la palabra. ¿Te das cuenta? Y si nosotros no buscamos esa relación con el Espíritu, mal nos va a ir. Porque muchos de nosotros buscamos por ahí las bendiciones materiales, buscamos la sanidad, buscamos el buen trabajo, buscamos pasarla bien, pero muchos se olvidan de buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás te vendrá por añadidura. La palabra nos enseña que Él es galardonador de los que le buscan, que Él ama a los que lo aman. Entonces, nosotros, ¿cómo vamos a demostrar ese amor a Dios? Rindiendo nuestras vidas, rindiendo nuestras almas, entendiendo que ya nuestra vida no nos pertenece a nosotros. Si bien nosotros estamos viviendo, el apóstol Pablo decía que somos embajadores en cadenas. Y es más, también decía que somos esclavos en Cristo. Nosotros somos esclavos en Cristo, pero no esclavos con cadenas como en la antigüedad, sino que nosotros tenemos que ser esclavos y ponernos en la posición de esclavos, pero por amor, porque Él murió en la cruz del Calvario. Dios no te obliga a seguirlo, Dios no te obliga a que cumplas su palabra, que busques su voluntad. Dios te deja, porque el mismo Jesús dijo que Él no vino a juzgar a nadie. Si no sabes quién juzga, ¿sabes quién te va a juzgar? La palabra de Dios. Ella va a ser la que te va a juzgar. Ay, Señor, yo no sabía que esto. Sí sabías, porque en tal momento lo predicaron. Y vos estabas haciendo esto, porque cada cosa, Dios tiene un verdadero control de todas las cosas que hacen sus hijos. Y aunque a usted le parezca mentira, así es. Cuando nosotros estemos delante del Rey, se van a abrir 2 libros. Se va a abrir el libro de la vida, en donde tiene que estar anotado nuestro nombre, y se va a abrir el libro de las obras. Y a través de ese libro de las obras van a venir las recompensas del Señor.
Y ahí está todo anotado, lo bueno y lo malo, ¿eh? Está todo anotado. Y para esto yo también les quiero dejar un testimonio mío que no me lo voy a olvidar nunca más. Yo siempre fui una persona bastante chicharachera, decimos en mi país, jocosa, y a mí me gustaba por ahí hacerle enojar a mi señora. Y a mi señora le gustaban los negros, la gente de raza negra. Yo nunca tuve inconveniente con la gente negra. Pero como sabía que le gustaba, yo le recité una vuelta para hacerle enojar unas estrofas del Martín Fierro, la máxima obra literaria de Argentina. Y en uno de sus versos dice: a los blancos los hizo Dios para alabanza del cielo, y a los negros los hizo el diablo, patinzón del infierno. Se enojó terriblemente. Bueno, a la tarde teníamos culto. ¿Y sabe qué se habló en ese culto? Se habló acerca de las personas que odian a otras razas, a las personas que odian a los negros. Se habló de eso y yo no sabía dónde meterme en la iglesia, porque yo sabía muy bien lo que había dicho. Y Dios sabe todo lo que vos hacés, Dios sabe todo lo que yo hago, todo lo que pienso, todo lo que deseo. Por eso dice que también abomina a los que en las noches traman o piensan iniquidad contra otro. Nosotros delante de Dios somos libros leídos, somos cartas leídas. El Señor escudriña nuestra mente y nuestro corazón, pero no esperando para destruirnos y mandarnos al infierno, sino para que nosotros mejoremos, para que nosotros cambiemos, para que nosotros podamos ser dignos del día de mañana, estar delante de la presencia del Señor en santidad y en libertad. El Señor va a venir a buscar a su iglesia, va a ser arrebatado el pueblo de Dios, Él va a venir, los muertos en Cristo van a resucitar, los que estén vivos van a ser elevados hacia el cielo, pero va a venir a buscar una iglesia santa, pura, sin mancha, y cuyas vestiduras no tengan manchas ni arrugas, no estén contaminadas con el pecado. Por eso nosotros debemos cambiar y por eso nosotros tenemos que decidir realmente entregarnos plenamente a Dios, definitivamente dejar todo lo nuestro y dejar que Dios obre en nuestra vida. Y nunca nos vamos a arrepentir porque Él nos va a fortalecer, Él nos va a ayudar, Él nos va a socorrer. Como esta hermana que no tenía plata que ella decidió pagar el retiro. Hay otro testimonio, ese no lo contaste. Hay otro testimonio de la hermana María, que ella tenía que pagar el semestre de la universidad y tenía nada más el dinero para pagar el semestre. Y ella dijo, no, yo quiero ir a ese retiro. Y con la plata que tenía para la universidad pagó el semestre. Y dijo, Señor, yo quiero ir a ese retiro porque yo quiero recibir, ayúdame. Y unos días antes de que terminara, le vino una visita y le sembró, le cedió un dinero, y ella no estaba porque estaba en la universidad, sino que le dejó con el hijo un dinero y era justo la plata para pagar el semestre de la universidad. Entonces fíjese que si nosotros realmente nos abandonamos a Dios y ponemos a Dios por primero, Él nos va a bendecir, Él nos va a socorrer y Él nos va a levantar y Él nos va a cuidar en todo lo que nosotros necesitemos. Por eso dice que ni la persecución, ni el hambre, ni la desnudez, ni el peligro, ni la espada, porque nosotros vamos a estar conscientes de que Él es nuestro Salvador, de que Él es nuestro Señor y de que Él nos va a proteger de todas esas situaciones. A pesar de que por ahí nos estén pasando cosas malas. Al apóstol Pablo le cortaron la cabeza y era el que escribió esto. Fue el que escribió, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. ¡Trac! Y le cortaron la cabeza. Para las personas puede significar la derrota de Pablo,
Pero para Pablo significó que se hizo heredero de la vida eterna. Porque este Pablo, que antes era un asesino de hermanos, asesino de cristianos, se convirtió y escribió la mayor parte del Nuevo Testamento. Y a él se le presentó el mismo Jesucristo, camino a Damasco. Entonces, fíjate, nos pueden pasar cosas malas, porque estamos en esta vida, porque nosotros estamos viviendo en este mundo, y en este mundo van a pasar cosas malas, pero el Señor nos va a fortalecer y el Señor nos va a ayudar. Y lo que el mundo piense que es una derrota, para nosotros va a ser una gloria en Dios, va a ser una gloria en Jesucristo, y vamos a ver el poder y la autoridad del Señor en nuestras vidas, que nos va a fortalecer y nos va a ayudar. Por eso dice, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores. Eso significa que tenemos que hacerle la guerra a todo lo malo que nos pasa. No acomodarnos y esperar a que venga el cachetazo de acá o de allá. Tenemos que hacerle guerra. Pero no significa que aquel que nos quiere venir a pegar, que nos pongamos los guantes de boxeo y le peguemos una trompada. Significa que nosotros tenemos que hacer una guerra espiritual. Porque nuestras armas son armas espirituales para vencer principados, potestades, para que nosotros nos defendamos de todas las huestes de maldad. Pero tenemos que hacer esa guerra espiritual. ¿Y sabés cómo vas a hacer esa guerra? Orando, clamando, ayunando. Porque vos no podés cambiar a otra persona. Ojalá le pudiéramos abrir la cabeza y meterle la Biblia en la cabeza para que se convierta. Pero no pasa. Esa persona tiene que sentir el arrepentimiento que le va a dar el Espíritu Santo. Pero si yo no oro por esa persona, nunca va a pasar y va a seguir viviendo la misma. Otro testimonio. En una iglesia que teníamos allá, en uno de los tantos lugares que vivimos, había un muchacho, el chaqueño le decían, re borracho. Y mi segundo nombre es Pablo, y yo allá en Argentina todo el mundo me conoce por Pablo, no como Adrián acá. Hasta acá, cuando vine acá, hasta cambié de nombre. Y venía borracho y se pasaba y me abrazaba y me decía, Pablito, Dios te bendiga. Y se re borracho. Y se ponía a cantar, el hombre de Galilea va pasando ya. Así. Y todo el mundo se enojaba conmigo porque yo se lo permitía. Hasta que un día me dijo, Pablito, necesito que ores por mí. Re borracho. Nada, ¿qué querés? Le digo. Quiero dejar de tomar. Bueno, oramos. Y pasó algo que yo muy pocas veces dije. Pero ese día dije, en el nombre de Jesús vos estás libre. Se me levantó toda la iglesia diciendo, ¿cómo va a decir que está libre si está todo borracho, qué sé yo? Dios me dijo que está libre. Pasó el tiempo, yo me mudé, pasaron varios meses, y después me vengo a enterar que casi se murió. Tuvo un ataque al hígado, que casi se murió, estuvo internado un montón de tiempo. ¿Y qué pasó? Dejó de tomar. ¿Se da cuenta? Entonces uno tiene que hacer la guerra. Tiene que hacer la guerra. No se tiene que acostumbrar a vivir como el diablo quiere que vos vivas. ¿Se burlan de vos en tu trabajo? No tenés por qué soportar eso. Vos callado, pero enviáselo a Dios. Señor, esto me es tropiezo, mirá cómo me lastiman, mirá cómo me maltratan, mirá cómo se burlan de mi fe. ¿Te maltrata tu esposo? No tenés que pegarle con un sartén en la cabeza. Señor, él es mi esposo y mirá cómo me trata, yo soy una hija tuya. Y él también se dice hijo tuyo, contrictalo, que el Espíritu Santo traiga el verdadero contrictamiento a su corazón y que realmente se dé cuenta de todo lo malo que él está haciendo. Porque el Espíritu Santo dice que nos va a enseñar y nos va a dar acerca
nos va a dar convencimiento de pecado, de justicia y de juicio. Pero si yo no presento a esa persona ante Dios, Dios no va a hacer nada. Yo tengo que orar, tengo que clamar, tengo que luchar. Ay, Señor, mi esposo no me acompaña. ¿Y cuántas veces orás? ¿Cuántas veces ayunás? Señor, yo quisiera que mi esposo me valore más como su esposa. ¿Cuántas veces orás? ¿Cuántas veces ayunás? ¿Qué guerra estás haciendo? ¿O te estás acostumbrando nomás a que venga y haga desplantes en tu casa, que maltrate a tus hijos? ¿Qué estamos haciendo? Si nosotros tenemos el poder y la autoridad, nos enseña la palabra de Dios, para tomar serpientes, hollar escorpiones, para reprender demonios, ¿y qué hacemos? Nos estamos acostumbrando a que el enemigo nos pise la cabeza. Y nosotros no somos esclavos de Satanás, somos esclavos de Dios. Somos esclavos de Dios. Y si nosotros vivimos en la voluntad de Dios, Él nos va a dar la victoria. Pero nosotros debemos tratar de vivir en la voluntad de Dios, de santificarnos día a día y buscar día a día su verdad para nosotros. Por eso dice, ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y esto es fuerte, y con esto quiero terminar y por favor nadie se enoje. Si vos vivís en derrota, es por culpa tuya. Porque la palabra dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Dios les bendiga.